caso, para todo aquel que esté escuchando y viendo esta exposición. Es un gusto para nosotros el poder realizarla. Mi nombre es Adán Alonso Mejía Saldívar, soy estudiante de la Universidad de San Carlos juntamente con mi compañero Abel Alexander Gil Lucero. Estamos exponiendo acerca de la educación media y la formación del adolescente. Esa es nuestra cátedra. La investigación consiste en la historia de la educación media en Guatemala. Muy bien, hablando de la historia de la educación media en Guatemala, sabemos que la educación ha venido surgiendo en los antiguos pueblos mayas. Esta civilización maya pues, se ha ubicado en varios lugares en sectores altos de Petén, desde el siglo IV al siglo XVI. Estos mayas, estos pueblos, pues prácticamente se enfocaban bastante en la educación, pero de igual manera no dejaban a un lado lo que era su familia, su religión o propiamente su pueblo, ¿verdad? La educación que sobresale entre los mayas es la educación estética y la educación femenina, ya que son en esas en que los mayas concentraban su intelecto, su inteligencia, era la forma en como ellos lo comprendían y por ende lo desarrollaban. Esta cultura refleja una cultura más extensa que la de las toltecas, la cual los toltecas es una cultura indígena también, pero perteneciente a México, ya que cuando fueron encontrados por los españoles fueron divididos en los grupos, fueron divididos en diferentes grupos, los cuales son Quiché, Cachiquel, Chutzunil, Quechín, Man y Pocomán. Cada uno de ellos pues, fueron asentados en diferentes lugares, tanto de Guatemala como parte de México. Estos aportes de estas diferentes culturas pues, fueron buenos aportes muy importantes a la cultura y a la literatura guatemalteca, ya que a través de ellos pues, tenemos hoy en día lo que se llama libro Popol Vuh. Sabemos que el libro Popol Vuh pues, ha sido considerado como un libro nacional muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Haciendo referencia al libro Popol Vuh, para ellos es su ley, para los mayas. Entonces, por ende, nosotros con nuestras raíces también tomamos en cuenta el Popol Vuh, y por eso la educación que ellos tuvieron, sus usos, sus costumbres, la forma de ver la pedagogía, la forma en cómo ellos enfrentaban las dificultades, cómo ellos interpretaban sus crónicas, es vital verlo reflejado tanto en el pasado y ver cómo en este tiempo se ha perdido, porque hoy en día desconocemos muchas veces totalmente la importancia que ellos le dan, no solo al Popol Vuh, sino a sus costumbres. Por eso para nosotros como pedagogos es de vital importancia el poder comprender y entender que la pedagogía sí enfrentaba las dificultades, pero que hoy en día también de la misma forma se enfrentan dificultades, mas sin embargo ellos lograron sobresalir y pasar a otro nivel. De la misma forma nosotros debemos de aprender a interpretar, pero para poder enseñar y desarrollar una mejor educación en Guatemala y no excluyendo a la parte indígena de nuestro país. Sabemos que en 1901 pues, se crearon los primeros centros de educación, ¿verdad? Que fueron el parvulario, kindergarten, ¿verdad? Prácticamente fue con el que se inició la educación en Guatemala. Esta prácticamente tuvo una afianzadora, o se afianzó prácticamente de la escuela normal para maestros de párvulos. Existía una escuela normal para maestros, ya que era de mucha importancia tener maestros preparados para ese tipo de nivel, que en este caso era para trabajar con párvulos, ¿verdad? Prácticamente la educación ya después, al haber introducido la escuela de maestros de párvulos, prácticamente tuvo un gran impulso ya después de 1944, ¿verdad? Ya que con este cambio que surgió en ese tiempo, pues impulsó bastante a una nueva reforma educativa donde permite pues que una mejor preparación, en este caso pues para el docente o a la maestra que va a trabajar con el área de párvulos, ¿verdad? Se puede afirmar que durante el periodo que se comprendió desde el año 1945 a 1995, el sistema educativo nacional evolucionó de acuerdo a las políticas de los distintos regímenes. Es decir, hubo una nueva
sistema, porque sí se adaptó a las condiciones que en ese momento se demandaban, lo cual no había sucedido anteriormente. Las nuevas corrientes pedagógicas, la orientación sugerida por los asesores extranjeros y las ayudas económicas externas que recibió el pueblo de Guatemala vinieron a ayudar para que esto fuese posible. Muy bien, también aquí tenemos, ¿verdad?, que al final del año de 1929 prácticamente se efectuó un importante congreso pedagógico. Bueno, este congreso pedagógico fue muy importante en esa fecha, ya que existió una revisión muy importante acerca de los planes de estudio. Y los planes de estudio, ¿qué quiere decir, verdad? Que los tipos de las formas adecuadas para poder llevar a cabo lo que son los estudios, dependiendo de qué tipo de preparación sea, ¿verdad? Y un análisis que enfrentaba bastante el país, porque prácticamente al no haber demasiado maestro preparado, pues entonces no tenían la forma de cómo poder impartir bien sus clases que sea pegado a la problemática que enfrenta el país, ¿verdad? Con esta investigación queremos resaltar parte de la reforma educativa, de la cual Guatemala ha venido siendo parte. Reforma de los programas de educación primaria para ajustarlos a los adelantos sugeridos en la técnica pedagógica. Reforma del plan de estudio de las escuelas normales de preceptores, instituyendo 2 años de estudios en lugar de 1. Este cambio ha venido a modificar en los años anteriores y hoy tenemos una nueva reforma. Así es. También tenemos aquí la unificación de los planes. Cuando hablamos de unificación, ¿verdad?, es prácticamente unir esos planes de estudio que se han hecho durante estos periodos, en este caso las escuelas normales, ¿verdad? Ahora pues existen ya institutos de bachilleratos que han permitido otorgar a varias personas, que se preparan para ser maestros, en este caso el título de maestro de educación primaria, y también existe bachilleratos graduados en ciencias y letras. Esto no quiere decir que en un bachillerato pues no sea una preparación muy buena. La preparación es excelente, pero ya con este nuevo plan pues ya ha comprendido entre 4 años y 8 años en estos dos últimos. Y las clases, pues prácticamente 5 clases generales repartidas en los 4 años. Esto es un paso muy importante para la educación porque, por ejemplo, antes 2 años se graduaban y ya podían ejercer como maestro, pero el problema era que no tenía esos conocimientos previos para poder trabajar con los alumnos. Ahora pues ya hay nuevos pensos de estudio, con más cantidad de años de estudio para una mejor preparación a la hora de ejercer esa labor. Seguimos hablando de la reforma. Reforma el plan de estudio y los programas de la escuela normal de maestras para párvulos. Desde párvulos se viene viendo la reforma que el país ha venido sufriendo o obteniendo a través de la educación en Guatemala, que ha sido muy importante a fin de que se han ajustado a las necesidades propias de ese nivel educativo y al mejor conocimiento del niño, considerando desde los puntos de vista psicológicos y social. La reforma a la ley orgánica de fecha 11 de mayo de 1929 comprendía de la creación de la Escuela Normal Superior, y los reglamentos de julio de ese mismo año establecían sus finalidades y sus planes de estudios. Es decir, estábamos hablando de la Academia Superior. Al tenor de las referidas disposiciones se declara la Escuela Normal Superior tiene como finalidad preparar maestros de las escuelas normales e institutos de enseñanza secundaria. Había la necesidad en ese momento de formar catedráticos, de formar docentes con la convicción y la preparación necesaria, no solo conocimiento, sino la forma de entender el aprendizaje para asimismo poder impartirlo a los alumnos. También tenemos la ley orgánica, ¿verdad?, y reglamentaria de personal
del docente de la República de Guatemala. Y esta ley orgánica ha ayudado bastante tanto al docente como a los estudiantes, ya que esta enfrenta algunos problemas porque no contamos con maestros calificados que en realidad puedan ejercer bien esa labor como maestro, porque si nos damos cuenta existen varios tipos de maestros que hoy en día todavía existen, ¿verdad? Como los clásicos, los tradicionales, los conductistas, los que algunos ya conocemos, o en este caso que hoy se está manejando bastante el tema del área de constructivismo, que el estudiante, ¿verdad?, construya sus propios conocimientos. Entonces en esos tiempos no había maestros calificados, pero también no existían esos temas que ahora hoy en día se lleva a cabo, ¿verdad? Cuando Jorge Ubico tomó la presidencia en 1931, acabó con todas las novedades en materia educativa y dificultó seriamente las condiciones para el Magisterio Nacional, ya que su enfoque principal era mantener la estabilidad económica de Guatemala frente a la Gran Depresión. Realmente Jorge Ubico vino a frustrar la educación en 1931, ya que su enfoque, como muchos otros presidentes han hecho, es no poner en lo más importante la educación de Guatemala, sino mantener la estabilidad económica, mantener la seguridad social y muchos otros temas podemos abordar y decirle que la educación ha pasado no a un segundo ni a un tercero, ha pasado a un plano mucho más lejano aún que de lo que realmente debería de ser. En este caso, pues la educación media básica aquí abarca lo que es la educación secundaria, también llamado ciclo de cultura general básica. La palabra lo dice, educación media básica. Aquí pues contamos con los grados de primero básico, segundo básico y tercero básico. Esto se da en este caso pues una educación media básica, ¿verdad? También tenemos dentro de esta educación tenemos otro ciclo que se llama ciclo diversificado. En este ciclo diversificado, o como se le conoce en Guatemala, carrera, donde ya dependiendo de la carrera, que hay carreras que pueden durar 2-3 años, dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de carrera, como un bachillerato que vamos a mencionar más adelante, pero por ejemplo empieza a partir del cuarto diversificado, quinto diversificado y sexto diversificado. También tenemos las carreras que más se estudian en Guatemala, y si se dan cuenta, ¿verdad?, tenemos la primera, que es el magisterio, que es donde más hay ahorita bastante demanda. Perito contador es una muy buena carrera, bachillerato en ciencias y letras. Este bachillerato en ciencias y letras está como orientación en diseño gráfico, que va incluido ahí, bachillerato en computación, secretariado, que son otras carreras muy importantes, y administración de empresas. Si se dan cuenta, pues las carreras, los niveles que contamos es desde preprimaria, desde párvulos, y regresamos hacia atrás, existió una escuela para párvulos. Luego pues ahí tal vez no hablamos un poco de la primaria, pero más enfocada en este caso en el área de básico y diversificado. Exactamente, porque estamos hablando acerca de la historia de Guatemala en la educación media. En este caso, tanto las carreras que mi compañero mencionó, magisterio, hoy en día se ha alargado a 5 años, pero perito contador no. Perito contador sigue siendo de 3 años. Un bachillerato en ciencias y letras sigue siendo de 2 años, pero por madurez sí se ha convertido en 1 año. El bachillerato en computación sigue siendo de 2 años. El secretariado también sí consiste en 3 años de educación. Administración de empresas consiste también en 3 años. Y de esta forma es como vemos que en la historia no se ha modificado tanto los años de estudio que debe tener cada carrera en la educación media, sino magisterio solamente, que sí se ha modificado. Para nosotros ha sido un gusto hacer esta exposición, espero sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.